yo veo también ustedes también. Ok. Nos toca el capítulo 20 de Hechos, pero no sé si ustedes se recuerdan la hora. Luis, se fue el audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Mira, a ver ahora. ¿Aló? Ahora sí. Ok. Había un programa que casi todo el mundo lo conocíamos como America's Funniest Videos, donde siempre habían todas las cosas más estrambólicas, las cosas más raras, las cosas más extrañas que encontrabas en una boda, cuando la novia se cae. Pero yo estaba pensando, si hiciéramos o preguntáramos cuál ha sido el culto, servicio o la reunión que nunca olvidarás, ¿te viene alguna a la mente? Enseguida, porque va con el tema de hoy, me vino yo tenía un cliente en Nueva York que se llama Tony, una iglesia pentecostal, la mayoría eran mujeres que iban a la iglesia, el tipo de las pentecostales, PTP, las pura cepa pentecostal, y entró un ladrón a llevarse una cartera. Wow. Y era un culto de oración de mujeres. Y el pobre ladrón, esas mujeres le han dado bibliazo por la cabeza, bibliazo por todos lados, le fracturaron un brazo. En el nombre de sus padres le metían otro bibliazo. Y le daban otro, y lo tenía, pero ya que tuve, cuando el ladrón dijo, por favor, le dijo al policía, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que no puedo más. Me acordé de ese. Y pastor, esto es verdad, esto no es un cuento. Hay una iglesia que es una de las más iglesias de los avivamientos grandes que hubieron en Nueva York, que es la Iglesia Asamblea de Dios, Juan 3:16. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa iglesia alguna vez? Yeah. Ok. Ya controla los testimonios, porque antes eran testimonios libres y el hermanito se levantaba y daba su testimonio. Y este hombre, ese señor, un trabajador, un hombre muy sencillo, muy humilde, y se pone con el micrófono ahí, una iglesia, pero esa mega iglesia en ese tiempo. Y dice, el hombre no podía ir al baño, estaba en un estreñimiento, pero era tan fuerte que no podía ir al baño. Imagínense, esto está saliendo en vivo. Y pastor, y cuando usted me puso la mano en la cabeza, yo he soltado un viento. Y después cuando llegué a la casa, pastor, era la gloria de Dios. Me tuvieron que quitar el micrófono a ese hombre. Y uno dice, pero ¿cómo cosas así pueden pasar? Pero en el día de hoy también tenemos algo parecido. Y vamos a ver, yo me pongo a pensar en un titico, ¿cómo se llama? ¿Cuánta gente va a estar en el cielo cuando digan, ¿dónde está? ¿Cómo era Titico? ¿Alguien, dígame el nombre? ¿Era Titico? Y yo le cambié el nombre. Eutico. Gracias, Alberto. Imagínate cuántas personas van a estar en el cielo y van a estar locos. ¿Dónde está? No, yo quiero ver a San Pedro, pero ante San Pedro quiero ver a Eutico. Venga, pero ¿qué tú hacías sentado en una ventana hasta esa hora? Y nos hace pensar, pero para poder entrar, ya estamos todos, abran sus Biblias, capítulo 20, versículo 1. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que la gloria Shekinah pueda manifestarse sobre cada hogar, sobre cada cuadrito que se encuentra aquí, oh Dios. Padre, que tú tomes control de mi lengua, de mis pensamientos, quita todo pensamiento que tú no tengas para nosotros en este día, Señor. Y Padre, que tu palabra sea manantial, Señor, de vida para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 1 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Están conmigo? Ahora, después que cesó el alboroto. ¿Qué alboroto? Tenemos que ir, si vas al capítulo anterior, en Efesios,
para poder entrar. Estaba en lo que llamaban el alboroto en Éfeso. Primero, Pablo predica en la sinagoga por 3 meses. Después, Pablo es expulsado de la sinagoga y entonces se va a la casa de Tirano y predica por 2 años. Y ahí leímos que Dios hacía milagros extraordinarios. Esa palabra, ¿cuántos desean ver milagros extraordinarios en el día de hoy? ¿Okay? Después de eso, ahí, ante llegar ese alboroto, recuerden que estaban los 7 hijos de tal Esleva, judío, jefe de los sacerdotes, cuando quiso expulsar los demonios y le dijeron, espérate, a Jesús conozco y a Pablo sé quién es, pero ¿quiénes son ustedes? Y le dio una entrada a Pablo que tuvieron que salir desnudos de ahí. Y ya eso ya estaba el nombre, lo que Dios estaba haciendo. Y estamos ya al punto donde ya queman los libros, queman las cosas. Y entonces hay ese gran alboroto en Éfeso que fue comenzado por Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Diana o Artemisa. También le decían, estaban los 2 nombres de ellos. Ahora, a veces no nos damos cuenta, pero es muy parecido en nuestros países, lo que hemos viajado por Latinoamérica, vemos la catedral. Entonces vemos afuera de la catedral venden el santico vamos a decir, Guatemala. Guatemala también la usa en México, la guadalupiana. Tiene la estampita de la guadalupiana. Tienes todo. O sea, es muy parecido al concepto que si llegara el evangelio de tal manera que los negocios de estas personas ya no dan. Porque ya a diferencia a la Torre de Eiffel o otro monumento grande, esos no se adoran, pero en nuestro catolicismo tenemos la tendencia de que lo que se toma se adoran muchas de esas cosas que uno va comprando. Yeah. Ahora, era el templo principal de Diana, se encontraba en Éfeso, y era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Si alguna vez tienen tiempo, hagan un Google de las 7 maravillas antiguas, están después la del medio y están las modernas. Pero eso fue una de las 7 maravillas. Y empezaron porque vieron que iban a perder el negocio, juntaron a todos los plateros, se fueron en contra de ellos, se mandaron a correr todo y se metieron entonces en un anfiteatro. El anfiteatro ese cabía 25,000 personas y estando ahí se empieza el alboroto y llegó un momento que por 2 horas continua, estaban ellos gritando, queremos a la diosa Diana, queremos. Y algo de la mitología que después le pregunté a Urbino, esta diosa Diana se conocía como la hija de Zeus y como la hermana gemela de Apolos. Entonces ella era la diosa de la casa, la diosa de la infertilidad, la diosa del desierto, la protectora de las vírgenes jóvenes. Y entonces ya en medio de todo alboroto se levanta como si fuera el alcalde de la ciudad ahí, y entonces él dice, espérate, este hombre no han hecho nada de lo que usted dice, mejor vamos a dejarlo ahí. Y entonces ahí ya el escribano o el alcalde los manda a callar y los despide. Entonces, después que cesó este alboroto, entonces seguimos leyendo en el versículo, llamó Pablo a los discípulos habiéndolos exhortados y abrazados. Aquí la palabra, hoy en día, cuando escuchamos exhortado, se nos viene a la mente el típico, yo tengo el don de la exhortación, que para muchos es como si fuera yo tengo el don de la condenación, hijo del diablo. Pero esa no era la connotación que tenía la palabra aquí, la que se usa acá. La palabra que se usa acá es la palabra paracleo, como se le dice al Espíritu Santo, que significa llamar al lado de uno.
para al lado, exhortar y consolar. La palabra sería más correcta, sería alentar. Es la persona que yo veo a Héctor, que está en el piso, que está triste, está caído. Yo vengo al lado de Héctor. Héctor, vamos, puedes. Te doy palabras, pero al mismo tiempo te ayudo. ¿Cómo levantar? Vamos, tú puedes. En el nombre de Jesús, tú puedes. Otro paso más, otro paso más, otro paso más. Ese era más el ministerio de Pablo aquí cuando habla de exhortar. Acá, lo que se estaba refiriendo era para venir al lado de Héctor y ayudarlo. Tú puedes vencer esta tentación, tú puedes vencer esto, tú puedes vencer lo otro. Ahora, algo súper, share screen, nada más que quiero mostrarle un mapa. No puedo share screen, no, que no importa. Interesante lo que dice aquí, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí yo tengo el mapa y lo han visto, pero todo este tiempo Pablo quería llegar para la Pascua en Jerusalén, quería llegar para, después, vamos a ver, final, quería llegar para que sea para Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Es que para todos judíos, hay 3 fiestas y por lo menos siempre dicen, aunque sea una vez, nos encontramos en Jerusalén. En tiempo de estas fiestas grandes no hay hoteles disponibles porque todo está totalmente lleno a capacidad, porque las personas van, porque es algo hasta aún en ese tiempo habían barcos que navegaban por todo ese mar y terminaban, la ruta final era en Jerusalén. Pero en sí, ¿por cuál era la razón que Marco tenía Pablo tenía que regresar a Macedonia? Y estudiando dice que se suponía que Pablo iba a ir a Jerusalén, pero regresó a Macedonia para recoger las ofrendas financieras. Si recuerdan lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, en la iglesia, el hambre que había, lo que estaba aconteciendo, y lo hermoso de esto es cuando puedes empezar a ver los viajes de Pablo y también qué escribió durante ese viaje, los libros que escribió él mezclados juntamente en los viajes. Es bellísimo porque te puedes dar cuenta y wow, que él escribió Romano acá. Ahora, en Romanos, yo se lo voy a leer 15, 25 al 26, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Por eso vemos que Pablo va y visita el área de Macedonia, el área también de Grecia, esa área, visitando, confirmando las iglesias. Ahora vemos algo interesante que sabemos que el autor de Hechos es Lucas, pero el doctor Lucas también es el autor del evangelio que viene con su nombre. Y lo interesante de la manera como Lucas describe Hechos es como que le están contando y es una carta que le están mandando, reverendo, o mi querido Teófilo, como le dice, con un respeto y todo. Él está contando una carta y cosas peculiares de Lucas, como él menciona cosas que otros no mencionan, él las toca. Y es algo tan interesante de la manera que cuando Lucas, que escribió el Evangelio con su nombre, y el libro de los Hechos, que es el libro en sí del Espíritu Santo, a través de la iglesia y de los apóstoles, si vemos el paralelismo que podemos ver en Jesús y en Pablo, búsquenlo después y lo van a poder encontrar. Ambos fueron con discípulos. Segundo, ambos se opusieron a judíos hostiles que lo querían hasta matar. Ambos hicieron 3 predicciones que sufrirían en Jerusalén. Ambos estaban decididos de ir a Jerusalén y ambos estaban listos y dispuestos a morir por el evangelio. Qué lindo como el autor, como Lucas, el doctor Lucas, pone esos puntos sobre la vida de Jesús en el evangelio de Lucas y lo pone
en el libro de los Hechos de cómo la iglesia brota de Jerusalén hasta el fin del mundo, que en ese momento era Roma, y como lo declara ahí de una manera tan bella. Ok, y después de recorrer aquellas regiones que se refieren a el mapa, si tienes un mapita, esas regiones son Filipos, Tesalónica y Berea, y de exhortarle con abundancia. Marquen alguna de estas palabras, exhortarles con abundancia. Cuando Pablo hablaba, ministraba, enseñaba, él tomaba su tiempo para explicar. Era un hombre de un conocimiento impresionante sobre la ley, sobre la cultura. Era un hombre, y aparte le añades la unción de Dios sobre él. Era un hombre que tenía un conocimiento para entrar y profundizar en la palabra. Y hoy en día me encanta la alabanza, me encanta la adoración, la alabanza, me encanta el tiempo, pero el peligro que tenemos es cuando le damos tanto énfasis a la alabanza, a la danza, a la adoración, son importantes, y a la palabra simplemente la vemos por arriba. Las porciones que nos gustan, las que sabemos que le va a gustar al pueblo el domingo ese. Pero qué bueno es cuando nos dan el combo completo, que es la alabanza, la adoración y la palabra, que a veces la palabra nos hace decir aleluya, gloria a Dios, pero a veces la palabra, Alberto de los Proverbios el otro día me tiró uno, dije, ouch, amén. Porque para eso fue enviado la palabra. Y es algo interesante y que veamos cuando vemos la abundancia de palabras. Al mismo tiempo nosotros al entrar, que podamos entrar, sumergirnos en su palabra y profundizar en su palabra. Abundancia de palabra, en otras palabras, Lucas nos deja saber que a Pablo le gustaba hablar por largos tiempos. Llegó a Grecia, después, versículo 2, después de estar estado allí 3 meses. Ahora, en estos 3 meses, Pablo realizó 3 cosas. Eso lo vi en la Biblia de Mari, la Biblia de Senda, que estudio, muy buena. Dice que Pablo ministró a la iglesia y corrigió algunas anomalías. Segundo, preparó la ofrenda que enviaban las iglesias de Macedonia y Grecia a Judea. Y tercero, escribió la epístola de los romanos. Increíble que en este tiempo, en este viaje, él escribió ahí la epístola a los romanos, que es reconocida años atrás. Varios maestros de la Biblia decían que era la magna carta de la fe cristiana. El libro de Romanos es la magna carta de la fe cristiana. Seguimos leyendo. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, o cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida, tomó la decisión de volver por Macedonia. Dije, Pablo, no voy a ir por ahí, porque si voy por ahí solo, no. Mejor voy por el camino por Macedonia y no voy a ir solo, voy a ir con varias personas que me acompañen. Pablo optó por viajar por Macedonia y Troas acompañado por 7 hermanos. ¿Ok? Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia varios hombres que viajaban con él. Era Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y me encantó Trófimo. ¿Es Trófimo o Trofino? ¿Dónde está el acento? Alguien diga. ¿Trófino o Trofino? Trófino, ok. Es un tremendo. Mira, apunte los nombres para que las futuras mamás que van a querer tener niños, son nombres que esos nombres no se los van a tomar. Esos nombres no se los toman, ¿ok?
Su hijo va a ser único. Imagina otro nieto de Alberto, Trófimo, y ahí gritando, Trófimo, ven para acá. Ahora, los comentaristas, porque estos nombres que salen acá, los comentaristas dicen que es muy probable que estos nombres que están mencionados aquí fueron enviados como embajadores de las iglesias donde tomaron el dinero. Ellos querían ver y asegurar que el dinero era bien esparcido en Judea. No lo dice, no está escrito en la Biblia, eso es lo que los comentaristas nos dicen. Ahora, versículo 5, habiéndose adelantado, vean acá, palabritas, nos esperaron en Troas. ¿Quién están hablando? ¿Con quién? ¿A quién se refiere? Nos. A él mismo, a Lucas. El que está escribiendo ahora entra de nuevo como un personaje. Y dice, nos esperaron en Troas. Vemos que Lucas incluye, versículo 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura o las Pascuas, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Esto indica que Lucas volvió a integrarse al grupo misionero. Es probable que Lucas se había quedado en Filipo desde cuando se estableció la iglesia allí, en el segundo viaje misionero. Era probable. Pero qué interesante, como podemos ver que ahora él era parte, está escribiendo, como se diría en primera persona, que está presente. Ahora, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí llama la atención el primer día de la semana. Si hemos visto hasta ahora, cada vez que se reunían era cuando iba a la sinagoga y era el sábado, ¿correcto? Hemos estado estudiando. Entonces, sabemos que hay muchos grupos que quieren, que el día correcto es el sábado, que no puede ser el domingo, tiene que ser el sábado. Entonces, vi un artículo muy interesante que lo quiero compartir. Dice, ¿por qué los cristianos adoramos el domingo en vez de hacerlo en el sabbat o el sábado, el día de descanso? Sabbat significa descanso. La primera referencia que encontramos en la Biblia acerca de tomar el sabbat como día de descanso es en el mandamiento que el Señor instituyó en Éxodo. En otras palabras, con Abraham, Isaac, Jacob, con todos los anteriores, no había aparecido el día de descanso. Aparece acá, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, continúa, no voy a entrar y voy a leer la última parte de ese, donde dice, 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Ahora, el cumplimiento del sabbat es parte de la ley que fue dada exclusivamente a Israel. Este fue incluido dentro de su pacto con Dios, el cual les proveía una redención. Bajo la ley, el pueblo de Israel se le ordenó no hacer ningún tipo de actividad el séptimo día de la semana, el sábado, excepto descansar y alabar a Dios. Dicho día servía como recordatorio de que Dios había creado la tierra en 6 días y descansó el séptimo, Génesis 2, que él lo había liberado de la esclavitud de Egipto y que su Mesías prometido traería el verdadero descanso de la redención. Algunas personas se preguntan si hacer los servicios el domingo viola la ley de Dios y se preguntan dónde originó la tradición de hacer
los servicios el día de domingo. Y en sí, a través de la escritura, descubrimos que no hay una ley que nos diga cómo creyentes qué días deben adorar. Si lo ven en Gálatas, lo pueden marcar después, Gálatas 4, 10 al 11, dice, guardáis los días. Aquí le está hablando los Gálatas, aquellos querían meter de nuevo judaizantes de nuevo, y le está hablando Pablo fuerte, le dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sabemos que los discípulos se reunían con frecuencia los domingos. Lo vemos en Hechos 20, Corintios 11, 16, Apocalipsis 1. Algunos sugieren que es posible que los creyentes se empezaron a reunir el domingo en honor al día que el Señor resucitó. Otros afirman que fue después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano bajo el gobierno de Constantino. Ahora, sin embargo, no existe ningún nuevo mandamiento que establezca ese día. ¿Okay? Ahora, el primer día de la semana fue el día que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. El primer día de la semana se llama el Día del Señor. El primer día fue el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Si vemos a los padres de la fe, cuando hablaban, no hablaban de guardar el sábado. Cuando hubo el concilio de Jerusalén, las únicas dos prácticas que tenían que mantener era la circuncisión y no comer ahogado, ¿correcto? Eran dos que tenían, que no podían dejar, pero tenían que continuar haciéndola. ¿Alguien me las dice? Si estoy incorrecto. No podían, era comer sangre, y la otra no era la circuncisión. Bueno, no. Bueno, habían dos que en el concilio de Jerusalén que era la que no le habían dado, que podían hacer y que no podían hacer. Pero el punto es que ahí en eso no se habló nada ni aún del sábado. Y si vamos al grano, cada día es el día del Señor. Que hemos escogido el domingo para reunirnos. Es tremendo. Pero, ¿qué del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Solo para pensar. Para una enseñanza más profunda, Testigos de Jehová, de los adventistas y todo, hablen con la pastora en Insta y pueden tener un buen estudio sobre eso. Seguimos. Ahora, en algo de la... Me encantó esto que lo tomé de la Confesión de Fe de Westminster. Dice, desde el comienzo del mundo hasta la resurrección de Cristo, el sábado fue el último día de la semana. Lo repito, desde el comienzo del mundo hasta la resurrección de Cristo, el sábado fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que en las Escrituras se llama el Día del Señor, y debe continuar hasta el fin del mundo como el sábado cristiano. Confesión de Fe de Westminster 21.7 en lo que ellos tienen. Ahora, si leyendo, dijeron que ellos estaban reunidos el primer día, y dijo también para compartir la Santa Cena. Ahora, ellos tenían, no era como nosotros el domingo pasado que tenían la Santa Cena solamente. Ellos lo que hacían eran una comida que se llamaba la cena ágape, o la cena de la amistad, o la cena del amor, donde el partimiento del pan. La iglesia observaba las prácticas de reunirse para una comida en común antes de participar de la cena del Señor.
Ahora, también eso era una oportunidad para que los creyentes pobres pudieran participar. Porque en la iglesia, en Cristo, vemos el esclavo, vemos al siervo, vemos al amo y se ven al mismo nivel. Entonces, en esta cena, ellos tenían la misma derecho para comer que los demás. Sin embargo, parece que esta costumbre no siempre se realizó en el espíritu del ágape, ya que en el apóstol nos se queja que algunos hacen una excusa para la glotonería. Cuando leemos Primera de Corintios, cuando hablan cuando hacen este tipo de fiestas, estos banquetes para después tener Santa Cena, ya había cambiado toda la tortilla, ya totalmente no era lo que había sido. Ahora, Pablo, al final del versículo 7, les enseña, habiéndose de salir al día siguiente, está con ellos, está reunido, y sabía que tenía que salir el día siguiente, escuchen ahora, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nos recuerdan viejos tiempos que teníamos, esos cultos que duraban y duraban y duraban, esas convenciones que a veces uno tiene que ir por el trabajo y otro predicador y seguían y seguían, y ya van a terminar, no, continúan y continúan y continúan. Algo parecido, aquí vemos como en ese día estamos en Troas, ¿ok? Y continúa predicando, enseñando, porque Pablo debe haber sabido, nosotros podemos ver en nuestras Biblias, si ustedes ven sobre la Biblia, en esa parte dice su despedida. Recuerden que eso lo hicieron los hombres después, pero en ese momento él no sabía. Ellos no sabían que iba a ser la última vez. Pero había algo que Pablo puede decir que sentía, el Espíritu le estaba mostrando, que él tenía que darle el todo. Tenía que darle lo profundo que tenía, lo más profundo, porque sabía que probablemente no iba a verlo de nuevo otra vez. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hay dos puntos de vista sobre esto, o dos ideas que dan. Unos dan de que para alumbrarte con el aceite y todo, cuando empieza esto a brillar, uno como que se va mareando. Pero también era de que tenían que tenerlo bien alumbrado, porque recuerdan que durante todos los pueblos paganos, cuando se reunían en reuniones parecidas a esta, eran orgías. Eran todo tipo de las sacerdotisas salían del templo de Diana, entraban a estos lugares, eran prostíbulos santos y entonces eran un culto a Dios. Entonces aparentemente estaban regando que los cristianos estaban haciendo algo parecido. Entonces ellos querían asegurarse de mantener todo abierto para que puedan ver, para hacer testimonio. Tres de los comentaristas trataron ese punto que lo vi interesante. La cosa era que alargó su mensaje, había muchas lámparas y un joven, versículo 9, llamado Eutico. Mira, otro nombre para otro nieto de Aide. Perfecto, aquí tiene. Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ahí está diciéndolo de una manera fina. Me encanta como lo dice la NTV. Pablo hablaba y hablaba y hablaba. En la NTV dice Pablo hablaba y hablaba. Vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. O se cayó desde el tercer piso y murió. Imagínense en un culto de tipo de despedida, está predicando Pablo, ya la hora es súper avanzada, y de repente acontece todo esto, este muchacho se cae del tercer piso. Yo me imagino, si hubiera sido una iglesia pentecostal, las mujeres corriendo para abajo con las panderetas y todo, porque allá en Nueva York se ponían el velito también y todo, y tratar corriendo para abajo para ayudar, para hacer esto, para hacer lo otro, porque son muy serviciales. Pero
Y si ustedes se han imaginado estando en un tipo culto como este, y ven de repente que este hombre cae y muere por la ventana, ¿qué clase de alboroto habrá acontecido? Ahora, versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis o no se preocupen, pues está vivo. Y estaría Pablo conocedor de las escrituras, conocía lo que había acontecido con Elías y con Eliseo, porque se tiró sobre el niño. Y la palabra que usa en el griego para niño, ese tipo de niño sería entre de 8, algunos comentaristas dicen de 8 a 14, otros dicen de 8 a 16, de esa edad. Es lo que se llamaba a un niño de esa edad. Y que Pablo, que no era muy grande, era supuestamente Josefo lo describe, un hombre chiquito, calvo, narizón, no muy atractivo, como lo pone, pero qué clase de poder, qué clase de autoridad de palabra tenía ese hombre. Vemos que dice que se tira sobre el muchacho y el muchacho vuelve a vida. Versículo 11, después de haber subido y partieron el pan y comido, ¿okay? Ya pasó el alboroto, muere el muchacho, resucita el muchacho, tienen la santa cena, y ok, amén, ahora todo el mundo para su casa, gloria a Dios. No, habló largamente hasta el alba. Siguió hablándoles hasta el amanecer. Lo que Pablo quería comunicarle era tan importante, y si recordamos un poco, me vino el concepto de la reunión privada que tuvo Jesús con los discípulos a punto de ir a la muerte, donde están en el aposento alto, donde hubo también otra santa cena, donde pone su cabeza, y como él les enseñaba, él estaba ahí, que tenía su grupo más íntimo, le estaba tratando de inculcar, ustedes tienen que aprender esto, ustedes tienen que saber esto, ya pronto yo no voy a estar. Ustedes dicen que entienden, pero ustedes no me entienden. Tienen que asegurarse que comprendan. Yo creo que Lucas, al escribir, también está tratando de comunicar el mismo sentir que Pablo tenía, de que los feligreses, que los que iban a continuar con la obra, que los que iban a continuar con la iglesia, pudieran continuar. Mami, estoy predicando en la oración. Entonces, ese era el corazón de Pablo, cuando decía que se extendía, y hasta porque él tenía que compartir algo. Y han habido pastores que en momentos casi ya al final de su vida, que han tenido un mensaje que compartir, ellos lo saben, y lo han querido compartir, y para que ellos, para establecer, para que quede de tal manera cimentado en los corazones de ellos. Y llevaron al joven, versículo 12, vivo, y fueron grandemente consolados y sintieron gran alivio. Ahora, ahí nosotros nos adelantamos y embarcamos, navegamos a Son para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Aquí algo peculiar. El Pablo dijo, no, yo quiero ir caminando, yo quiero ir por tierra. Y me recuerda de Jesús cuando iba iba solo a su lugar de oración, que se iba. Los demás iban por allá, por el mar, y después se juntaron. Pero se ve el paralelismo ahí que Lucas creo que está tratando de que uno pueda entender. O voy a hacer que sea yo solo. Ya que así lo había determinado, queriendo Pablo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío,
o navegamos frente a la isla de Quío, y al otro día tomamos puerto en Salmo o hasta la isla de Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, o había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Pablo se conocía, si él pasaba por Éfeso, los hermanos van, no, quiero que estén quiero que estén, tienes que estar con nosotros, y Pablo puede decir que se hubiera quedado y no hubiera ido, no hubiera salido para estar a la fiesta de Pentecostés. Pero para terminar, quiero regresar a un joven llamado Eutico. Sentado en la ventana. Si lo podemos ver, o si te atreves conmigo de verlo de una manera espiritual y verte tú como este joven. Yo recuerdo los tiempos cuando me encantaban los predicadores como Copeland, Hagen. I'm seated with Jesus in high places. Yo estoy sentado con Cristo en lugares altos, sobre principados y potestades. Nos encantaban esos versículos. Libros sentados, andar firme. Yo estoy en la postura sentado en Cristo. Pero en medio de una pandemia, en medio del calor de unas lámparas que nos está alumbrando, yo me pregunto, ¿habré yo comenzado sentándome en la primera fila? Y aunque el predicador hablara largo, me interesaba. Y no solamente sentado en la primera fila de la iglesia, pero tráelo sentado en la primera fila de tu prioridad con el Señor en tu casa. Pasó algo, quién sabe, estoy especulando, de que después Titico se empezó a sentar más para atrás. Y como que ya antes podía decir adelante, el brillo de este mundo se opaca ante ti. Pero ya está sentado en un área donde está bien, el brillo está lindo. Pero pudiera ser que sentado en la ventana podía haber otros brillos. Y que no hay momentos que no te das cuenta cuando, por causa de esas lámparas, esa manera como es como si fuera como que te va hipnotizando, hasta qué punto el enemigo va obrando y te caes y mueres. Nunca había pensado en eso y me hizo pensar. Puede ser que a Eutico le encantaba estar ahí porque había la brisa, pero si lo vemos espiritualmente, con Cristo yo estoy sentado en lugares celestiales, pero si lo vemos conforme con la ilustración de la ventana a la primer banco de la iglesia, espiritualmente, ¿dónde te encuentras sentado en esta noche? Que el Señor les bendiga. La semana que viene es un mensaje poderoso. El único de los mensajes que se predica directo a líderes cristianos, una convención de líderes poderosas. Que el Señor les bendiga. ¿Y dónde te encuentras sentado en esta noche espiritualmente? Gracias, Luis.